Bueno, gente, ¿cómo están? A los que van llegando acá, nos encontramos en la séptima edición de Exiliados. Nuevamente se nos está tardando nuestro co-conductor, obviamente hablo de Guillermo, pero igual apenas se incorpore lo vamos a integrar a la charla, por supuesto. Pero no nos encontramos solos, digo. Estamos acá ante la presencia de, bueno, el decano o Esteban Vargas en Twitter, ya creo que todos lo conocerán. Gracias por aceptar la invitación, por sobre todo. O sea, ya se lo dije antes de que iniciáramos, no sé si... Hola, abrazo capo. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperamos tener una linda charla que seguramente va a ser así. Gracias por la Claro. invitación. No, gracias a usted por haber aceptado, por sobre todo. Se agradece, ¿no? Obviamente. Pero bueno, bueno, ya lo conocerán, ¿no? Obviamente en Twitter, Esteban Vargas 04 es el arroba. Bueno, ahí estoy viendo gente llegar, no encuentra hacer en el chat que nos están escuchando, así que perfecto. Obviamente los invito a que sigan invitando más gente, así se acoplan a la charla, que hoy vamos a hablar de un tema interesante, obviamente interesante, claro, ¿no? O educativo, que es lo que se intenta más o menos, que es en este caso la educación, valga la redundancia, donde nada, vamos a plantear ciertos puntos para lo que vendría a ser, ¿cómo se dice? Desempeñar, bueno, qué problemas o falencias podemos ver en el sistema educativo, en este caso de Argentina. Antes, igual de arrancar, vamos a hacer un resumen, ¿no? De lo que estuvo pasando en la semana, por supuesto, que es más que nada que bueno, arrancamos la semana con Alberto Fernández diciendo que cuestionando lo que vendría a ser el mérito, cuando no. Al otro día tenemos a Cafiero diciendo que hay que ahorrar en dólares, aunque quiso decir en pesos, ¿no? O sea, se le chispoteó un poquito la realidad. Después tenemos a Guzmán diciendo Sarasa cuando tiene que dar el discurso, los anuncios del apartado económico de Argentina, perfecto. Y bueno, cómo no, a ver cómo está eso del ex diputado Ameri, ¿no? Que bueno, se le escapó, ¿no? Se le escapó el deseo. Sí, A sí. Mary, a Mary arroba mamonas. Claro. Después pasó lo de ayer que le erraron al conteo de muertos, se olvidaron nada más 3.523 para contar nada más. Poquito, ¿no? Tipo, como no, Vuelto, un vuelto. un vuelto. Y después, obviamente, creo que esto es lo más relevante y que justo podemos iniciar con esta pregunta, que es el curso de género de la UBA, ¿no? O de qué tema, ¿no? Que básicamente se tiene que hacer de manera supuestamente obligatorio un curso de género, ¿no? Donde, bueno, como parte del CBC para el ingresar, en este caso, a la UBA. En un principio se pensaba que era solamente, por ejemplo, en el área de medicina, pero ahora se supone que vendría a ser para todas las ramas, todas las carreras. Así que no sé si qué opinión amerita para usted este famoso curso de género. Bueno, gracias a ustedes, como verán en Twitter, gracias a los osos y algunos se filtraron las respuestas, así que están todos muy felices y aprobándolo. Evidentemente no puedo estar de acuerdo con eso, no por una cuestión meramente ideológica, ¿no? Sino que me parece que con la gravedad de la situación, tanto universitaria como de educación media, poner una obligatoriedad de este tipo de cursos que, lejos de ser inclusivos, son totalmente discriminatorios y que no aportan a nada, me parece una... Claro. Realmente, bueno, yo fijé mi posición, muchos me preguntaban cuál era la posibilidad de que esto se extendiera al resto de las universidades de gestión pública estatal, y lamentablemente las posibilidades en este país, vos nombraste 4 o 5 temas en el wrap-up que hiciste de los temas de la semana, Sí, y todo es posible en este país, viste que todo es posible, claro. pero me parece que no aporta nada, no suma, y es un avance más de este progresismo ridículo, que creo que de alguna manera hay que pararlo, pero bueno, creo que el tiempo dirá la verdad y se irán desandando las experiencias como
como para que esto no se siga perpetrando. Me parece, perdóname, ¿no? Pero me parece una pelotudez enorme como una casa. Claro, claro. ¿Cómo se dice? Sí, por supuesto, ¿no? Este gobierno intenta, bueno, tener soluciones, digamos, para el apartado de educacional, ¿no? Y qué importante que es el tema de la universidad, ¿no? Que vamos a tratar mucho sobre este tema. Uh-huh. Y se le ocurre en cada boludez, o sea, le dan atención a cuestiones tan absurdas, ¿no? Porque es lo que es, digo. Totalmente. O sea, no puede ser, digamos, que se centren en sí, sí. No, seguí, perdón. No, que se centren en este tipo de cosas cuando he visto, al menos yo que, digamos, me intereso en general en, digamos, en lo que falla en este país, no solo en un modelo, qué sé yo, económico, social, también en cuestiones educativas. Hay varios errores por los cuales hay que empezar y que empiecen por este, que me parece sí. De los menos importantes, le den esta atención. Sí, claro, sí. Vos fijate, es una cuestión de prioridades, ¿no? Y de falta de rumbo. Yo no suelo expresarme, no solía expresarme acerca de las decisiones del Ministerio de Educación, pero evidentemente hay una bajada de línea que en todos los ámbitos, el tema no solamente la igualdad de género, el tema LGTB, el tema de todas las medidas progresistas está avanzando a nivel de inversión de fondos públicos con el mero fin de adoctrinar. Entonces, mi posición siempre ha sido que la universidad, que a alguno no le guste, mi posición siempre la voy a mantener, es un caldo de cultivo muy bueno para el adoctrinamiento. Y claro. Esto lo digo porque es muy bueno en términos negativos, sí. Porque la universidad o la escuela no está para adoctrinar. Entonces yo veo que algunos que oportunistamente dicen, bueno, ahora que se está formando una nueva alianza, que es de derecha o liberal, etcétera, etcétera, hay que aprovechar las universidades y la escuela. Yo sería muy falso en decir que ahora, porque estoy del otro lado de la vereda, ideológicamente, se tenga que utilizar claro. a instituciones de educación para el adoctrinamiento. Yo estoy totalmente en contra. De la misma manera que uno cuando habla, ¿no? Hay que tener muy en cuenta, cuando uno dice, a ver, la universidad pública, todas las universidades son públicas. Lo que pasa es que se distinguen por ser de gestión privada o de gestión estatal. Entonces, yo siempre, obviamente yo tengo 54 años, tengo ya 30 años de carrera, de recibido, no estoy de acuerdo que la universidad cumpla ese rol de adoctrinamiento, ni para un lado ni para el otro. Entonces, claro. Y evidentemente todo el adoctrinamiento que está ejerciendo este gobierno de científicos está todo ligado a toda esta temática del ESI, de la igualdad de género, de la paridad de género, y la verdad que me parece un retroceso abismal cuando hay otras cosas que no están teniendo en cuenta. Y siempre digo, lo que está pasando es que este gobierno no tiene rumbo, no tiene un norte a donde dirigir cualquiera de sus políticas, y la educación obviamente está metido en este choque directo al iceberg. Claro. Interesante palabra, disculpe que me trae, interesantes palabras lo que dice, y la verdad que tiene razón, ¿no? O sea, por supuesto que esto es como otro intento, digamos, por parte del gobierno, digamos, de seguir con este nuevo rumbo que es principalmente, ¿no? Pareciera que es como intención, creo que ya son obvios que las intenciones de adoctrinar en el sector educativo. Totalmente. Y viene por esa mano. Como lo hicieron históricamente. Claro, como lo hicieron históricamente, por supuesto. Y ahora como va por esta mano del progresismo, es lo que más copa, digamos, y por donde más le están mandando. Acá acaba de ingresar nuestro co-conductor al fin. Guille, ¿cómo estás? Buenas tardes, los saludo, señor, y me disculpo, aprovecho esta oportunidad para disculparme por la tardanza, aunque esto ya se está convirtiendo en cábala del podcast. Pero bueno,
Abrazo, Guille. Abrazo, capo. ¿Cómo te va? Abrazo, capo. Mira, Ahora bien. no te voy a quemar, pero te llamas igual que un gran amigo. Ah, sí, Gran amigo. bueno, es un honor. Apellido y nombre, te aclaro, ¿no? Así que no hay problema, no hay problema. Bueno, no sé cómo quieres continuar, no sé, vos, No, Martín, ¿cómo querés hacer el tema de las preguntas? Si querés seguir vos con la pregunta, recién le pregunté lo que vendría a ser sobre el curso de género en la UBA y hablamos un poco de lo que hace el gobierno para adoctrinar en ese sentido, así que no sé si querés seguir con una pregunta tuya. Bien, yo le tengo acá preparado un par de preguntas que estaría bueno hacerle con respecto, como usted está en el ámbito de la educación. Me parece interesante preguntarle cómo ve usted, aunque se encadena con lo que venían hablando hace un rato, usted que está en el ámbito de la educación, ¿no? Yo sé que usted está en el ámbito de la educación superior, pero esto es una pregunta que abarca todo. Si usted quiere profundizar en uno en específico, no hay problema. ¿Cómo ve la educación hoy en Argentina? Es una pregunta general. Bien, mal, en lo que usted quiera describirla. Bien. Es una pregunta que me hacen constantemente y es increíble, ¿no? Porque a medida que pasan las semanas, bueno, es increíble que ya estemos cursando casi el séptimo mes de cuarentena. Sí. Pero sacando, yo creo que hay que distinguir dos escenarios, ¿no? El pre-pandemia y el post-pandemia. La educación en la Argentina viene mal desde hace muchísimo tiempo. Y esto generaliza a todo el estrato de las instituciones educativas, ¿no? Primaria, secundaria y secundaria. Y viene mal por una cuestión que nosotros, los de educación superior, podemos medir las competencias con las que nuestros alumnos ingresan al ámbito universitario. Claro. Cuando hablo de competencia, hablo no solamente de las competencias técnicas, ¿no? De interpretación de textos o de algún nivel básico de matemáticas en el caso de las ingenierías, pero algún tipo de criterio de análisis. Realmente vemos que a medida que van pasando los años, la brecha, el gap que hay entre las competencias necesarias para ingresar y nivelarse en la educación superior se van agigantando, ¿no? Entonces, eso en forma de cascada, habla también de el defecto que están teniendo las instituciones secundarias, y ni hablar de las primarias. Y es el resultado de una política educativa que se va cambiando a merced de la voluntad de quienes gobiernan. No hay un plan director de educación de largo plazo, y la verdad que yo creo que la única salida que tenemos a futuro, y que no, yo en lo particular, no sé si yo podré ver los cambios que añoro y deseo. Esto no se revierte en 5 años, en 10 años. Esto se revierte en muchísimo tiempo y hay que trabajar. Lamentablemente, cuando en un país la prioridad es la manipulación de la pobreza y el populismo, la educación pasa a ser el último orejón del tarro, como se dice. No sé si es una expresión que usan los bonaerenses o allá yo la primera vez que lo escucho por mi parte, pero se entiende. Bueno, el último orejón del tarro es, digamos, lo menos importante, por no decir una grosería. Entonces yo creo que, salvo algún ministro de Educación, pero y que no se trata de la persona del ministro de Educación, sino se trata de políticas de educación. Claro, las ideas que hay atrás. Sí, algunas cuestiones buenas se vivieron se podrían haber replicado. Alguien que pudo haber avanzado un poquito fue el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el cual no comulgo demasiado con Larreta, pero tampoco está englobado en un plan nacional. Yo creo que hacen falta líderes y hacen falta tipos modernos para gestionar la educación. Y si vos me permitís, porque me gustaría cerrar esta pregunta con qué es lo que yo creo conveniente, además de un plan director y de una política educativa que esté destinada al mejoramiento. Seguro, por favor. Adelante. Yo creo que lo que hace falta es convocar
a gente, porque, a ver, trato de enlazarlo porque me dijeron de que tratar de hablar como si estuviera en una charla tomando un café con ustedes, ¿no? Tal cual. Sería lo ideal, va. No, bueno, así me siento, así que yo me siento así y se los agradezco. Yo creo que, y no hablo de un plan director basado en la academia y con tipos llenos de títulos. Yo vengo del ámbito privado, de la industria, ejerciendo mi profesión, y hace 7 que estoy en la parte académica, o sea que mi origen no es académico. Y tengo que decir algo que mis colegas me van a retar un poco, pero se los digo siempre. El ámbito académico es un ámbito de una soberbia muy, muy, muy importante. Y yo creo que nosotros, los que pintamos algunas canas, tenemos que empezar a entender, yo en lo particular hago ese ejercicio todos los días, en el proceso de enseñanza-aprendizaje intervienen ustedes, que son los alumnos, ¿no? En este caso ustedes que me están entrevistando son alumnos en este momento. Y empezar a entender el lenguaje de la juventud. Ya no se puede seguir enseñando como se enseñaba hace 30 años, cuando no existía la computadora, cuando no existía la conectividad, cuando no existía el teléfono celular. Entonces, y tampoco estar a contramano de lo que es el mundo, donde el mundo está ofreciendo programas mucho más cortos que los habituales, tecnología de punta, y yo creo que ahí tenemos que hacer una gran reflexión de hacia dónde va la educación y qué es lo que demanda el mundo laboral. Y yo creo que el gran divorcio que hay entre la educación la gran deuda que tiene la educación es fijarse quién es el que demanda, ¿no es cierto? No estamos preparando educandos para el mundo laboral, estamos preparando graduados. Entonces el producto final termina siendo una persona que tiene un título y resulta que de competencias blandas o soft skills, como se le quiera llamar, que son comunicación, interrelación, trabajar en equipo, idiomas, etcétera, etcétera, no se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos profesores, como yo siempre suelo llamar, naftanílicos, de la naftalina, que están de espalda al alumno. Imagínate, en clase de 3 horas, 4 o 2 horas y media, o 4 horas de cátedra presenciales son un embole, calculadora, en la virtualidad. De espalda al alumno, no lo conocen al alumno, no interactúan con el alumno. Entonces yo creo que hay que empezar a entender que la educación, el centro es el estudiante, no el profesor. El centro es el estudiante, hay que conocerlo por nombre y apellido, hay que conocer exactamente sus necesidades. No todos son iguales, no todos están nivelados de la misma manera. Entonces el aprendizaje colaborativo, hay un montón de herramientas modernas de enseñanza que hay intentos de querer hacerlo, pero terminan siendo, como siempre digo, un papelito que mostramos en nuestro currículum y que muy pocos terminan aplicando en el aula. Entonces, yo espero que haya una política a futuro que pueda hermanar y no estar divorciado el ámbito educativo del ámbito laboral. La fuente más directa de lo que necesitan nuestros estudiantes son las empresas que contratan nuestros graduados. O sea, usted diría... Sí, te escucho, Guille. No, sí, perdón que lo interrumpa. Digo, ¿un sistema como de pasantía se refiere usted? No, pero eso existe en este momento, ¿no? Pero existe como el sistema de pasantías ahora, en los últimos años se vino creciendo, pero ¿por qué? Porque por una gestión de modelo educativo, yo te diría que en la facultad que yo dirijo, sí, y te lo digo sin ningún temor a equivocarme, porque mi objetivo es que el 80 al 90% de mis graduados salgan con trabajo. Pero muchas de las empresas se aprovecharon para tomar mano de obra barata, entre paréntesis, pero por favor esto, no quiero decir que todas las empresas hagan lo mismo, pero muchas de las empresas aprovecharon en el buen sentido la oportunidad de tomar gente con cierto nivel de preparación de los últimos años, porque estaban dadas las condiciones para hacerlo. Y de hecho en los planes de estudio, una práctica profesional supervisada. Y las pasantías son obligatorias
para la obtención de un título. Con lo cual tampoco es una cosa que se genera espontáneamente o naturalmente. Yo tengo una gran relación con las empresas con las que trabajo, y le mando, siempre digo, le mando lo mejor, trato de mandarle lo mejor, y hacemos procesos de selección y viven lo que se experimenta en un proceso de selección en una empresa, ¿sí? Pero en otros, porque yo estoy en una universidad privada donde no tenemos ese tipo de burocracia y donde las empresas son realmente grandes colaboradores nuestros. Y aparte que nos van marcando el rumbo hacia dónde va la tecnología, hacia dónde va. Hay una transferencia tecnológica y una interacción muy importante. Pero en otros ámbitos hay un aprovechamiento, entonces toman mano de obra barata, y la verdad que eso no contribuye. Yo creo que el gap o el divorcio que hay entre la universidad y la empresa como fuente, además fuente de la currícula, es decir, que la universidad, que la empresa puede decir, che, flaco, estás dictando cosas que no se usan más. Estás dictando electrónica de diodos, cuando estamos en una electrónica absolutamente. Totalmente. ¿Se entiende hacia dónde voy? Tal cual, sí, perfecto. Pero gracias a Dios, las multinacionales, las empresas, hay muchas pymes de muy buena onda, entienden esto y están sacando un provecho muy bueno de esto, pero la gran mayoría de las empresas, por necesidad, están tomando nuestros alumnos para cubrir un puesto, una vacante, y algunos quedan, otros no. Entonces es una cuestión que no tiene un plan ni una directriz. Pero yo creo que el tema central es, como estamos hablando de educación, el divorcio entre desde el endógeno hay un divorcio de la academia con el alumno. El alumno tiene que ser el centro del proceso de aprendizaje y de manera exógena el mundo laboral, las empresas, ya sean de servicios industriales, tienen que ser los que colaboren y sean los que están todo el tiempo indicándonos qué tenemos que modificar de nuestra currícula. Pero ¿qué pasa? Queremos lanzar una nueva carrera. Yo estoy lanzando una carrera, 2 nuevas carreras, entre una bioingeniería. Y llevamos 2 años trabajando y 1 año completo para que sea aprobada por la Comisión de Evaluación, la CONEAU. ¿Sí? Claro. Entonces, como ahora hay transición y este gobierno no tiene prioridad en la aprobación de carreras, cuando seguramente la aprueben, ya habrán quedado obsoletos muchos de los contenidos. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, no, se entiende perfectamente. Claro. Sí, totalmente. Queda relegado al éter y sí, tal cual, siempre llegan tarde. Cuando se aviva ya está en otro lado. Totalmente. Y cuando el mundo, la ingeniería tiene 3 años, acá tenemos 5 o 6 años con materias o con asignaturas que tienen que estar porque la reglamentación exige que haya tantas horas. Me parece que estamos con planes de estudios que son de hace 40 años atrás, no todas las universidades, ¿no? Pero en términos generales, la estructura de un plan de estudio responde a un modelo educativo de 40 años atrás. No el contenido, la estructura de un plan de estudio responde a un modelo de muchas décadas atrás. Esto se encadena con otra pregunta, pero ya medio como que la respondió, que había planteado yo, que dice, ¿qué cree usted que es lo más importante a mejorar o a cambiar en la educación en nuestro país? Creo que ya lo contestó y interpreto que es eso que me está comentando, que nos está comentando en este momento. ¿Sí? El tema del divorcio entre el alumno y la cátedra, digamos, o el profesor. ¿Verdad? Y eso de manera endógena y de manera exógena con la industria, ¿no? Que es el que... Claro. Yo digo la industria porque tengo la deformación profesional, pero una empresa de servicios, el estudio de abogados que contrata un abogado, ya no hay... hoy hablamos de que se hacen firmas electrónicas a través de tecnología de machine learning o criptógrafa. Yo creo que hay un avance que no está contemplado y tiene que haber un push-pull, ¿no? Es decir, una situación de que las empresas y las universidades interactúen. Y fíjate que muchos países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, que yo tuve reuniones hace muy poquito con colegas de Colombia y México, están muchísimo más avanzados. Entonces,
nosotros que fuimos el faro educativo de Latinoamérica, ver, sorprendernos del avance que tienen otros que hace 10, 15 años atrás estaban totalmente atrás nuestro, me da Claro, mucha pena. Me da mucha pena. Usted dice avanzado en el sistema de la estructura, ¿verdad? De todo. Claro. De esto que te estoy hablando, ellos van trabajando. ¿Por qué? Porque independientemente del gobierno, tienen una política y tienen una velocidad de adaptación al cambio mucho menos problemática que acá. Entonces, de repente acá, bueno, imagínate, con este gobierno impensado hablar de educación en términos de estrategia, ¿no? Empezando por la máxima autoridad y bueno, hablamos con Martín antes de cuáles son las prioridades, que es el adoctrinamiento y no la capacitación. Claro. Aparte, mirando los funcionarios que tenemos y su capacidad intelectual, mamita querida, ya nos damos cuenta más o menos cuál es el perfil que encaran, ¿no? Pero bueno. Claro, están más interesados en unas gomas que en la sesión de sesionar leyes, digamos. Por supuesto, mamonas. Yo tenía una pregunta sobre si, así como usted comenta, digamos, cuáles son algunas refacciones que tendríamos que hacer en lo que vendría a ser el sistema educativo. ¿Usted tiene como base algún modelo, ya sea de otro país o de un sistema o de alguna universidad en específico, que podríamos llegar a imitar, digamos? Usted, Mirá, no sé si... Sí, te puedo contestar. A ver, yo creo que ningún modelo es perfecto, ¿no? Y no soy de los que, en todos los ámbitos de mi vida, yo soy bastante políticamente incorrecto, iba a decirlo al revés. Pero soy honesto brutalmente. Entonces yo creo que ningún modelo está para ser replicado tal cual, porque hablan, viste, de la educación en Finlandia, de la educación nórdica, de la educación americana, y lamentablemente hay algunas restricciones, que son las restricciones de la cultura, que son las restricciones de la situación geopolítica. Yo creo que el modelo educativo argentino hay que repensarlo y definirlo. Por supuesto que les comento, además de ser ingeniero industrial, acabo de terminar hace muy poquito, que lo compartí en Twitter, yo soy certificador internacional en enseñanzas de ingeniería, y cuando obtuve la certificación, bueno, tuve que hacer un paper, cosa que a mí me costó muchísimo, porque hacer un paper creo que es la experiencia más traumática que tuve en mi vida, porque a ver, yo soy un gestor de la educación y no un académico, ¿sí? A diferencia de otros que son, no quiere decir que la academia sea mala. Hay académicos que son excelentes, todo lo contrario, soy muy agradecido a la academia, pero yo soy un gestor de la educación. Entonces yo creo que la pregunta es muy buena. Tenemos que tomar cuestiones que sean las mejores para el momento. Hoy ya armar un modelo, planificarlo, lanzarlo, cuando lo terminas lanzando termina siendo antiguo. Entonces, ¿dónde está para mí el kit de la cuestión? Es la capacitación docente, el formar al docente, que el docente sea, además de que tenga capacitación pedagógica, además de que tenga capacitación en oratoria, tenga los pies en el barro. ¿Qué quiere decir? Que el que enseñe alguna competencia la haya vivido. Entonces, eso es importante. Entonces, decir, bueno, pero los licenciados de matemáticas, los de física quedan afuera. No, al contrario. Porque hay asignaturas o hay disciplinas de educación que no van a ser suplidas por esta gente, por los profesores, los profesorados, y están perfectos, pero en lo que son ciencias aplicadas o tecnologías aplicadas, y hablo siempre de toda la carrera, ¿no? Porque no solamente ingeniería, hablo de cualquier carrera social, tiene tecnología aplicada, ciencias básicas, tiene que ser gente que tenga pie en el barro, que conozca el mundo donde laborar. Y el otro tema, el conocimiento del alumno. Por ende, yo particularmente ensayo un modelo mixto. Entonces,
utilizo educación basada en competencias, educación basada en proyectos, flip learning, que es el aula invertida. Yo creo en un modelo que tiene mucho que ver con la estructura de pensamiento de la universidad donde yo estoy, y de la cual soy egresado. O sea que tengo 30 años de egresado y 5 y medio, casi 6 de estudiante, era más largo todavía, que es indagar el proceso de enseñanza-aprendizaje y tomar al estudiante como centro. El proceso del aprendizaje es intrínseco del alumno y el docente tiene que ser el mentor, el que ayude al alumno a que explote sus capacidades, a que se autodesarrolle, a que sepa identificar cuáles son las variables, a que sepa hacer una abstracción de un modelo y poder replicarlo en sus clases. Entonces yo creo que tiene que haber un diálogo interno y tiene que ver mucho con el autodesarrollo del estudiante. Y además generando un ámbito, un aula donde no se tome asistencia, ¿no? Porque fíjense que a ustedes si faltan, estamos acá y todos tenemos la estructura, este tiene menos del 50% de asistencia, tiene que recuperar. No interesa si el tipo va a 50%, 25%, si tiene las capacidades, las competencias y las hace bien. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar, es a tomar al alumno como centro del proceso de aprendizaje, y el docente se tiene que preparar para la modernidad. No puede ser hoy que un docente, porque un alumno saque una foto de la pizarra con su celular, se indigne. Si estamos en el siglo XXI, Claro. Sí. Entonces hay que tienen que utilizar los celulares y hay que tener las competencias y hay varios tutoriales de YouTube para el que no quiera estudiarlo. ¿Cuántos profesores me recordará eso de que sacan una foto al pizarrón y se enojan? Olvídate, pero me pasa a mí cuando me vienen a reclamar, porque los alumnos les digo, me parece perfecto. En nuestra época íbamos con los manuales, ¿viste? Íbamos con los manuales que pesaban 2 kilos en la tabla de dibujo, y había un manual de equivalencia de unidades. Entonces yo cuando entro a la clase siempre le pregunto, a ver, ¿cuánto le carga las cubiertas de su auto a usted? Y bueno, 28 libras. ¿Cuántas atmósferas son? Tiene 15 segundos. Y viste, ya me dieron la cana, tuve que cambiar el speech. Entonces, ¿y sabes cuándo tuve que cambiar el speech? Cuando uno agarró, sacó el celular y con el conversor Claro. de unidad me dijo, ¿en qué quiere que se lo dé? ¿En bar, en atmósfera, en cualquier unidad? Y está bien, eso es lo que hay que hacer. Entonces también los docentes tenemos que hacer un refresh del marote, de la cabeza, y ser más tolerantes también con los chicos, ¿no? No permitir la boludez, no permitir la falta de respeto, pero también tenemos que entender de que el mundo ha cambiado y los chicos han cambiado. Yo tengo hijos adolescentes de 18 y 16, y lo vivo, y aprendo. Y yo te digo, no hay cosa más hermosa para un docente. Por lo menos esa es mi vivencia personal y lo que yo siempre predico. Si yo no aprendo de mis alumnos, soy un mal docente. Entonces, y eso es lo que intento todos los días de mi vida, que ellos aprendan algo y yo aprender de ellos, porque también el docente tiene que aprender todo el tiempo. Está perfecto. Me pareció de lo que dijo, la verdad que es para aplaudirlo. Considero yo, porque no le veo nada errado en lo que usted dijo. Justo usted me quitó las palabras de algo que yo le iba a preguntar, Sí. Que era sobre Sí. la competencia o la colaboración, ya sea en un área de aprendizaje o en un ámbito laboral. ¿Usted considera que uno es mejor que el otro, o es un poco de ambos, o cómo debería ser, digamos, cómo debería enfocarse la educación? Desde un modelo de competencia, ya sea, no sé, exámenes o
o sea, lo lógico, ¿no? Como si uno está acostumbrado a realizar, o desde un método más colaborativo donde haya más como trabajos en grupo, o ya sea tanto desempeño teórico o práctico. Entiendo dónde va tu pregunta. Si seguimos enseñando de una manera individualista, y yo le digo a mis alumnos, ¿no? Si ustedes siguen estudiando de una manera individualista, van a fracasar en el mercado de laboral. Yo creo que el aprendizaje colaborativo es fundamental. El aprendizaje interdisciplinar, ¿qué quiere decir? O multidisciplinar, perdón. Que trabajen juntos, a ver, el de ingeniería industrial con el de informática, con el de diseño gráfico, con el de multimedial, porque vos fijate que todos hoy estamos obligados a utilizar multimedia, estamos obligados a utilizar elementos contables, y hoy muchísimas de las profesiones van a tender a desaparecer, así que totalmente de acuerdo, Martín, el aprendizaje colaborativo y es una réplica de lo que pasa en la empresa, ¿sí? Nadie se manda solo y resuelve un tema solo. Eso se acabó, eso es una mentira. Hoy se trabaja, y vos fijate, hoy hay mucho teletrabajo, y estás interactuando con gente de otros lugares del mundo y que tienen un team leader y los colaboradores y se toman decisiones. Esto no quiere decir que uno va a ser mejor que otro. Por supuesto, siempre habrá uno que tenga mejores competencias en algo que otro. Yo siempre digo, a ver, que seas el mejor promedio no te garantiza absolutamente nada, ¿sí? Porque eso es una rúbrica, ¿sí? Y el sistema de rúbrica es un sistema de evaluación que es necesario para verificar, ¿no? las competencias o los conocimientos. Pero hablar de que uno es mejor que otro lo dirá el tiempo. Lo dirá el tiempo y cuál es la medida del éxito que tenga cada uno. Pero yo te puedo asegurar que cuando vos generás trabajo en grupo, es más, ya mis alumnos están haciendo su proyecto para mi asignatura, que es mi asignatura es investigación de operaciones, para el que entienda algo de ingeniería, y le digo, empezó el examen final. Pero ¿cómo, profe? Empezamos el examen final en agosto, y sí, empiezan a trabajar porque es su examen final. Y están trabajando con empresas, investigando, armando sus proyectos, y empiezan a ver cuáles son los inconvenientes que se presentan a la hora de trabajar. Por supuesto que con la virtualidad se les complica un poco más, pero es mucho más divertido, es mucho mejor y terminan aprendiendo. Yo soy muy amigo de una frase que es: se aprende haciendo, ¿sí? Se aprende haciendo. Entonces, sí, Martín, totalmente, el aprendizaje colaborativo es fundamental y multidisciplinar. Hay que entender también, porque tu cliente no siempre va a ser uno de tu misma profesión. Tu cliente puede ser un sociólogo, ¿sí? Y es el que tiene la plata para tu proyecto y tenés que adaptarte. Entonces, o un psicólogo o un médico. Entonces, yo creo que hay que adaptarse y sí, estoy totalmente de acuerdo. Y que uno sea mejor que otro, eso me parece ya un concepto muy antiguo. Uno es más competente que otro en alguna competencia. Algunos tendrán más competencias técnicas y hay otros que tienen competencias blandas, ¿no? Que yo le llamo pique, gambeta y gol. Vos de repente ves un estudiante que es promedio, un estudiante promedio en su rúbrica, pero que el tipo tiene una habilidad de comunicación, tiene una habilidad, es un tipo entrador que llega y se los come crudo. Cuando va al momento de competir, el tipo convence de una manera distinta. Y welcome to the real life. Bienvenido al mundo real. Acá el que no tiene pique, gambeta y gol. Claro, el carisma. Pero no solamente carisma, es decir, un mix entre competencias técnicas y también de las competencias blandas. Y eso habla no para el más pícaro, ¿no? Que no se entienda, sino el que tiene, además que tiene buenos valores humanos. La persona que no se dice, ay no, porque yo tengo un título, entonces yo soy mejor que el otro y me paro de un pedestal. Eso no, así como tampoco lo aliento en el docente. Cuando uno es estudiante y es mejor que otro en la rúbrica, no se tiene que parar en un pedestal. Hay que ser generoso, pero el que tiene pique, gambeta y goles es porque entendió cómo viene la mano. Y entender cómo viene la mano es estar avispado
a dónde va el cambio y adecuarse a charlar con un interlocutor absolutamente distinto. Fíjese que yo estoy hablando con ustedes que pueden ser mis hijos, ¿sí? Si diría nietos, bueno, si fuera... podrían ser mis nietos si hubiera sido... Tampoco matarse tanto, che. No, igual me imagino ahí echando, me deben estar matando, pero no importa. Pero a mí me encanta hablar con ustedes. Ustedes son una fuente inagotable de aprendizaje. Entonces, y me divierte. Entonces me dice, bueno, vos sos demasiado idealista, que yo tengo que trabajar en 5 colegios para que eso. Y bueno, trabajemos para que no tengas que trabajar en 5 colegios, para que te paguen bien, pero a vos te tiene que enamorar lo que haces. Claro. Y un docente que no tiene pasión por lo que hace, difícilmente su alumno aprenda algo. Y lo más importante, ¿no? Y esto vale para todos los ámbitos de la vida. Yo siempre digo que si de esta charla de, no sé, de 40 a una hora que tengamos, quedó una cosita, una frase, un clic que haya despertado curiosidad en alguien, ya está, ya sirvió, ya valió la pena. Entonces, lo importante es descubrir ese clic todos los días. Perfecto. Y entender que a pesar de que pasan los años, uno nunca deja de aprender, nunca deja de aprender. Y a mí me encanta aprender con ustedes. Sabe que usted tiene, no sé qué tiene, pero sabe que siempre empieza por una pregunta, termina por otra cosa y esa cosa es lo que íbamos a preguntar a continuación. Pero bueno. No, sí, la verdad, es magnífico, pero bueno. Bueno, gracias. Pero no está preparado, ¿eh? Aclaremos a la audiencia. Claro, obvio. No, sale así porque tiene que salir así. Justamente la que venía, la pregunta que venía, que la estábamos hablando justo con Martín, es que nosotros en alguna oportunidad hemos visto que usted da consejos en Twitter o comenta alguna experiencia de vida. Y bueno, la pregunta concreta sería ¿qué consejos daría de vida en general y también en la vida académica, ¿no? ¿Por qué no a los alumnos? Sí. Y en general. Buenísimo. A ver, es una pregunta que me hago todos los días, pero creo que hace poquito lo dije, ¿no? Porque es algo que es una convicción muy fuerte que tengo. Pues cuando uno tiene un cierto camino andado, ¿no? Va aprendiendo, ¿sí? Y el crecimiento, tanto en la vida profesional como en la vida laboral, económica, no es lineal, ¿sí? Es como las curvas de Goyan. Suben, bajan, subís, bajás, y en la Argentina son con la curva de Goyan con 19 martillazos. Porque yo ya voy viviendo no sé cuántas hiperinflaciones, gobiernos de todo tipo. Entonces, yo siempre digo, a ver, yo he vivido todas las circunstancias posibles de la vida. Estar muy, muy bien, estar relativamente bien, estar muy mal, y estar peleándola, ¿no? Entonces, he tenido el honor de haber mordido el polvo alguna vez, golpearse duro, ¿sí? Y empezar de nuevo. Y eso me dejó una enseñanza muy, pero muy grande y que yo siempre trato de transmitírselo a todos mis alumnos o la gente, porque ahora hace 7 años que estoy dedicado exclusivamente a esto, es más, hasta perdiendo guita, me dediqué a la academia, tendría que haber sido más pícaro, con lo cual yo, pero bueno, siempre me comprometo a 200% con lo que hago. Entonces, pero el mensaje es, nada sirve si lo que uno hace no lo lleva a la felicidad. Y la felicidad no se trata de tener éxito en el sentido de el dinero, un estatus social, posición. Porque una posición, a ver, yo soy el decano, ¿sí? Yo empecé con nada en Twitter y gracias al oso y a ustedes fui creciendo porque les caí bien, qué sé yo. El día de mañana, esta posición de decano tiene una fecha de vencimiento. Un día me mando una macana o dije algo
algo que es unpopular opinion, como dicen ustedes, y ya, ¿viste? Y a lo mejor termino siendo una moda. Y mi aspiración es no ser una moda y que siempre quede algo. Y el otro día preguntaba a uno, che, ¿alguien hace amigos verdaderos en Twitter? Y yo siempre digo, yo sí. Yo hice amigos verdaderos en Twitter, es increíble. Y grandes amigos verdaderos en Twitter. Entonces, yo creo que hagan lo que hagan, su objetivo máximo es ser felices. Y ser felices, para mí, en el caso particular, a la manera de Dios. ¿Y qué es ser felices a la manera de Dios? Es no solamente reconocer la felicidad y el éxito, sean exitosos y felices. El éxito es la felicidad, no por lo que hayan alcanzado. Porque yo siempre hago una comparación, ¿no? Y lo dije una vez en un discurso de graduación, y nunca me sentí tan bien porque me salió del alma. Una persona que está cargada de bienes, ¿no? Imagínense una persona que tiene mucha guita y tiene muchas propiedades, va y cuando hay y cuando transita en el camino en una carreta o en la 4x4, para no ser tan antiguo, deja una marca profunda, ¿no? Deja una marca profunda ahí en el barro o en la tierra. Y hay gente que no pesa nada, que no tiene bienes, que no tiene nada, y deja una huella. Y la huella no se pierde nunca. Entonces, yo creo que es importante dejar huellas y no dejar marcas. Porque cuando uno deja en la huella va a ser recordado, va a ser querido, y va a tener sentido su propia vida. Entonces, yo siempre mi consejo es estudien para ser felices, que lo que hagan los hagan felices, y el éxito, el otro éxito, el económico, porque, a ver, no aspirar a tener un buen pasar cuando te rompiste trabajando no está mal. Tenés que aspirar a tener una vida digna y la mejor que puedas, absolutamente. Pero ese no es el fin último. El fin último es ser felices, porque si no, ¿qué le vas a enseñar qué le dejas a tus hijos, qué le dejas a tus nietos, qué le dejas a la gente que confía en vos? Entonces, la integridad, la honestidad y el compromiso yo creo que es importante. Y ser felices es estudien lo que les gusta. No importa la moda, no importa lo que digan, estudien lo que les gusta y hagan el bien. Así que ese es mi mensaje para... Qué lindo escucharlo. Esto generalmente se dice al final, pero voy a aprovechar. Qué lindo escucharlo y qué puro, creo que es la mejor palabra que encuentro, por lo menos en este momento, para describir lo que... No, de verdad. No le digo que me puse a llorar, pero ese motivo me hizo replantearme. Va a llorar pollo. Bueno. Me hace llorar pollo, como dice Ruggeri. Tal cual. Pero pero lo digo desde el profundo de mi corazón, ¿no? Porque, como te dije, hay que estar preparado en la vida. La vida no te marca por posiciones, porque las posiciones o los puestos son temporales. Y los valores son permanentes. Entonces yo creo que para tener buenas posiciones tenés que tener buenos valores. Y esto no significa que yo sea ni Gandhi ni la Virgen María. Me mandé cagada como cualquier ser humano y como cualquier mortal del planeta. Y lo importante es aprender de los errores y levantar y dar un paso atrás para tomar impulso, pero nunca para retroceder. Bueno, perfecto. Siguiendo, otra vez, siguiendo. Esta sí fue a propósito, esta no tenía pensada antes. ¿Usted qué religión profesa, si es que profesa alguna? Tengo entendido que sí. ¿Y qué rol ocupa esa religión en su vida, esa creencia, o como usted prefiera llamarlo? No sé. Soy católico apostólico romano. Bien. En lo que sería la definición de culto, ¿sí? Pero soy profundamente cristiano. Y el ser cristiano abarca también a otras religiones, ¿no? Profeso el catolicismo y soy cristiano, y digamos que mi ejemplo de liderazgo, que es el liderazgo de abajo hacia arriba, es Cristo. Eso sin duda. No soy un
católico de asistencia perfecta, ni soy el mejor de los católicos, pero sí soy convencido de que ojo, soy muy crítico de algunas cuestiones, Sí. pero no de los valores que profesa el cristianismo. Sí, de la iglesia podemos hablar un montón de cosas que no me gustaría meterme en este ámbito, pero comparto. soy muy crítico de la institución iglesia, pero de los valores del cristianismo no. Esos son valores que están grabados a fuego en mi corazón. Claro, usted diría que la religión, o en este caso el catolicismo, que tiene un rol importante en su vida, más o menos, porque por lo que dice, sí, claramente tiene un rol importante, pero bueno, por los valores que usted profesa, que se ve que son los mismos que se profesan. No soy culposo por no ir a misa, por ejemplo. No, ¿sí? Claro. No, igual yo no me refería a eso, de todos modos, me refería a qué tanta bola le daba a, no de repente ir a la iglesia, hacer un chupacirio, hablando mal y pronto. Claro, no soy chupacirio, exactamente. Claro, me refiero a seguir los valores y ser fiel a uno mismo y a lo que uno cree, a eso me refiero con qué rol tiene la... Cuando discrepo con algunas cosas no lo hago, pero los valores cristianos sí, como te digo, como ya los tengo grabados, y obvio, como soy pecador, ¿no? Todos somos pecadores. Entonces yo sí creo que la justicia no está acá. La justicia está cuando uno espicha. Entonces, bueno, trato de portarme lo mejor que puedo y hablando ya seriamente, dialogo mucho con Dios. Me sentiría muy solo si no creyera. Yo, por ejemplo, cuando me dicen yo soy agnóstico, no creo en nadie, yo lo respeto muchísimo. Yo respeto muchísimo más en nuestra... yo trabajo con gente de distintas religiones, tengo alumnos de distintas religiones y los escucho atentamente, me encanta ver sus puntos de vista. Porque yo no creo que cuando la religión se convierte en un ámbito de pelea, terminan en las cuestiones geopolíticas que todos conocemos, ¿no? Claro. Yo creo que así como hay que respetar al otro, yo respeto profundamente las creencias de todos y no obligo a nadie a que me entienda y haga lo que... Por supuesto que nosotros, yo trato de, entre comillas, evangelizar. ¿En qué sentido? Todos los cristianos estamos llamados a transmitir la palabra de Dios. Bueno, yo trato de hacerlo, como yo no soy... Es más, te digo, en una misa por ahí a veces me pierdo un poquito, pero trato de hacerlo a través de mis acciones, ¿sí? Yo no creo en eso no creo en la militancia tampoco, en la militancia dentro de la institución eclesiástica. Entonces yo creo que si uno hace caridad no la tiene que mostrar, la hace calladito la boca y lo hace de corazón. Claro. Y trato de hacerlo de mi valor y hablo todos los días con Dios, rezo mucho, me encomiendo, y bueno, es mi amigo, eso. Perfecto. Hoy más que satisfecho con la pregunta, porque yo soy siempre el que rompe las bolas acá en el podcast con la religión, a todo el mundo le pregunto, pero la verdad me voy más que satisfecho con su respuesta, sinceramente. Bueno, muchas gracias. No, yo quería hacer acá un pequeño paréntesis sobre lo que menciona, a ver si más o menos se relaciona a este punto. En el tema educacional, digamos, usted que considere que tanto los valores, la disciplina y el orden, digamos, que se le quiere enseñar a un alumno, digamos, ¿se fue deteriorando durante los últimos años, usted considera? Sí, pero eso porque, eso empieza en la casa. Tampoco hay que echarle la culpa, ¿no?, al docente. Sí, por supuesto. Sí, la pérdida de valores en la familia es terrible. Basta con ver Netflix para darte cuenta. Bueno, pero yo no soy de los que se escandalizan. Yo siempre digo, es bueno ver qué es lo que está pasando, como para que dentro de todo el avance, porque también, no podemos pretender de que vivamos con los mismos
valores encajonados de hace 50 años. Sí. Algunas cosas van cambiando. A ver, con mi viejo, que es la persona que yo más admiro en el mundo, que ya falleció obviamente hace muchos años, pero con mi viejo teníamos una relación, y yo me mandaba una cagada, me pegaba una cagada. Y hoy tenés 200 teléfonos de asistencia al bullying, qué sé yo, Claro. y mi viejo era mi viejo, y no le levantaba la voz, no se me ocurría decir, boludo, Y hoy los chicos actúan de otra manera, pero bueno, trato de decirles que en casa queda en casa, pero el respeto hacia el adulto, hacia el mayor, tiene que estar, ¿no? Claro. Aún en la disidencia hay que respetar al otro. Así que bueno, eso no sé si contesta tu pregunta, pero Sí, yo creo que sí. está perfecto. La estructura familiar se ha deteriorado, la educación, el politrabajo, el feminismo, la falta de apego a creencias, todo ha hecho que hoy hay mucha impersonalidad en el ámbito familiar. Eso de estar sentados todos en la mesa, hasta a mí me cuesta en mi ámbito familiar de que coincidamos todos a comer juntos y festejamos cuando podemos comer todos juntos por las distintas ocupaciones y todo. Entonces, Claro. son tiempos duros. Yo creo que el tiempo y la humanidad nos pone muchos desafíos para que, esos valores se perduren y no se pierdan. Claro. Pero bueno, hay que dar el ejemplo. Si uno no da el ejemplo, difícilmente esos valores se puedan transmitir, ¿no? Claro, me parece perfecto lo que mencionó. Otra pregunta que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero más que nada para ir cerrando, digamos, con el ámbito educativo o institucional. ¿Usted cree que con esto que pasó con el tema de la pandemia, digamos, y lo de trasladar toda la enseñanza de una manera virtual, demuestra las falencias que hay en nuestro sistema? No sé si coincide. O sea, Sí. lo hace más notable, digamos. A ver, yo hoy leía, ¿no? Estaba leyendo un artículo a la mañana y y después te contesto la pregunta taxativamente. Pero Dale. fíjate que la pandemia dejó 1.000 millones de niños sin clase. ¿Qué puede salir bueno de todo esto? Hay al día de hoy, 1.000 millones de chicos sin clase. Y hablo de chicos hasta 14 años, sumado a las cifras que hay que agregar de 14 a 18, que sería el preuniversitario, y ni hablar del universitario. La pandemia en todos los ámbitos de la vida ha puesto en evidencia las miserias y las virtudes. No sé si ustedes coinciden, ¿no? No, sí. De repente, hasta te obliga a convivir todo el día en tu casa. Ustedes con sus viejos. Capaz que 3 horas con tu viejo está todo bien, ustedes hacen su vida normal, porque a ustedes les gusta. Como cuando yo era chico, no tenía ganas de estar todo el día con mi viejo. Tenía ganas de salir, Claro. quería ir a bailar, quería estar con mis amigos, quería estudiar, quería hacer las cosas que hace un chico. Y de repente hoy, yo estoy catalogado no esencial. Fíjense que la educación en la Argentina no es esencial. No sé. ¿Cuántas familias de repente están obligadas a convivir y no saben convivir? No porque sean malas personas, te obligan a convivir. Entonces, ya en el ámbito familiar saca lo mejor y lo peor de cada uno. Lo bueno es que uno aprende qué es lo mejor y lo peor de cada uno. A mí me dejó experiencia muy linda poder conocer a mis hijos mucho más profundamente, y algunas cuestiones que, digamos, complicadas, que aprender a cómo manejar esas cuestiones complicadas. Claro. Y también en el ámbito laboral, en el ámbito... ¿Por qué? Porque yo creo que la pandemia lo que hizo es fomentar mucho estar cada uno en su metro cuadrado y yo creo que tendió a la mediocridad
no sé si están de acuerdo, pero ha tendido a la mediocridad. Sí. Entonces, como estamos home office, no hago más de lo necesario. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, y en el ámbito educativo hizo un desastre. Nosotros, a ver, yo soy enormemente agradecido y sí valoro de los docentes argentinos el esfuerzo impresionante que han hecho para aprender las tecnologías, lo que no sabían tecnología, porque la verdad que podría haber sido peor. En la Argentina, la verdad, dentro de las cosas que tengo que rescatar, el esfuerzo que han hecho, aunque sea para poder conectarse y tener una clase que no es la mejor, pero ya conectarse con los alumnos y poder subir una tarea y corregir, después dependerá de cada docente qué grado de seguimiento hace. La verdad que en Argentina han hecho un esfuerzo enorme, ¿sí? Claro. Yo pongo el ejemplo de mi universidad, no de mi facultad, de mi universidad toda, ningún alumno perdió el año, todos están estudiando, todos están rindiendo. Ahora vos me decís, es una cagada el sistema virtual. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos preparados como institución para la virtualidad. O Claro. para la educación a distancia. Hay otras universidades que tienen las herramientas para educación a distancia. Claro. Para poner un ejemplo y no extenderme mucho, yo tengo clase de 4 horas cátedra, ¿sí? Entonces, Sí. normalmente, ¿qué hago? Primero me tomo un cafecito en el bar, entonces me van a buscar los chicos, ya a uno le digo anda a buscar la felpa, a otro siempre tenemos una interacción y a la mitad de la clase hacemos un corte, salimos, fumamos un pucho, lo que fumamos, etcétera, y volvemos y se termina. Claro. Y son 4 horas, y podemos bancarnos 4 horas. Pero para darlo virtual, 4 horas con un auricular, fijando la vista, realmente es terrorífico. No hay nadie que lo soporte, ni el docente ni el alumno. Y los alumnos están podridos. Esto es malo, esto le está haciendo mal. El no abrir las clases, el no abrir las universidades para tomar exámenes, me parece una barra basada, me parece una locura. Por eso cuando Trump pide que se abran los colegios no es ningún tonto, o cuando Bolsonaro pide que se abran los colegios no es ningún tonto. Estamos destruyendo lo que es natural en el alumno, que es la interacción y que sociabilicen. Entonces, un tema es, bueno, una contingencia de 3, 4 meses, está todo bien, pero bueno, Claro. no sé hasta dónde nos llevará esta situación. Es una cagada, ¿no? Sí, sí, o sea, a mí no me gusta, pero sí creo que van a quedar algunas cuestiones, algunas cosas que el estudiante que no sea tan reaccionario, el docente que no sea tan reaccionario y diga, a ver, che, estas cosas las puedo dictar de manera virtual y yo le estoy ahorrando a mi alumno que tenga que venir una vez por semana con lo que cuesta el transporte. Entonces, también dejó algunas enseñanzas de algunas cosas que se pueden dar de manera virtual y no obligar a ir a todos los estudiantes para que el profesor falte o tire un trabajo y se retire. Entonces yo creo que, como dije, deja lo mejor expuesto, lo mejor y lo peor. Pero la virtualidad para las instituciones que no son de enseñanza online, nos hemos preparado para un plan de contingencia y hacemos lo que podemos, ¿sí? Algunos con mayor éxito que otros, y el tiempo dirá cuáles son los resultados. Yo creo que se pierde calidad educativa. Claro. Por más que yo quiera decir de que no hay abandono, todo se pierde calidad educativa porque es muy difícil el semblanteo del alumno, la interacción, se pierde la dinámica del proceso de aprendizaje. Pero bueno, vamos a ver si hay decisión de abrir. En mi provincia lamentablemente eso no va a pasar, en la Argentina tampoco. No, me parece que el gobierno no se decide realmente, no sabe qué es lo que quiere hacer, ¿no? Tipo, bueno, si no se decide nada. No están haciendo directamente nada. Igual lo que usted dice tiene razón, ¿no? Incluso, bueno, Guillermo y yo, que ambos somos estudiantes en la misma institución, y vemos bastante reflejado lo que vendría a ser o sea, obviamente como alumnos, ¿no? Que imagínense que este último año que, bueno, nosotros salimos de un técnico, tenemos que profundizar más en el tema de práctica y ello, se pierde, digamos, calidad, digamos, con este tema de virtualidad y encima es un año tan decisivo y obviamente, como usted decía, no
varias de las instituciones a nivel nacional no están preparadas para lo que está sucediendo actualmente, ¿no? O sea, por supuesto. Mira, no, sí. Es tan importante, Martín, lo que decís, que, por ejemplo, en el caso tuyo, y bueno, son compañeros con Guille, están en una técnica. Sí. A ver, acá el COE, que es el comité, ¿viste?, de científicos, que es el que permite si puedes tirarte un gas o no, por no decir si podés circular porque acá tenemos toque de queda a las 11:30, es una locura lo que estamos viviendo, ¿sí? Claro. Cuando planteamos la necesidad de abrir los laboratorios, y te hablo de que nosotros somos una universidad privada, que tenemos un campo de 16 hectáreas, que podemos poner uno cada 300 kilómetros, le podemos lavar la mano con lavandina y ponerlo en la cápsula hiperbárica, y no quieren. Entonces, claro, no, porque el laboratorio es fuente de contagio, porque qué sé yo, a ver, hay cuestiones, hay laboratorios virtuales, ustedes saben, existen los laboratorios virtuales. Lo que pasa, y que esto desencadena algo que no los quería decir, pero de repente empiezan a llegar notificaciones. Señor decano, la licencia de gratuita expira el día 30 de septiembre. Entonces ahora ya tenés que pagar una fortuna. Entonces el gobierno se va a tener que hacer cargo de, a ver, si seguimos con esta situación, porque los laboratorios virtuales eran gratuitos hasta cierto tiempo, las plataformas de enseñanza virtual hasta cierto tiempo. Entonces, lamentablemente, fíjense que el negocio se coló también en la educación. Yo no les puedo decir la cantidad de invitaciones que tengo a presentación de herramientas de la virtualidad. Y yo digo, pero a ver, odio la nueva normalidad, ¿no? O sea, digo nueva normalidad y me toco el izquierdo, ¿no? Porque no odio el término de la nueva normalidad. Yo creo que ni Dios se atrevió a tanto, ni Dios se atreve a tanto a hablar de la nueva normalidad. Sí creo que hay un cambio de era. Es que estamos en un cambio de era, no tengo la menor duda. Pero el negocio también se mete en la educación. Porque a ver, así como aparecieron fabricantes de todo tipo de insumos para la pandemia, es un gran negocio para muchos, la vacuna, y también se metió en la educación. Con lo cual, bueno, uno trata de hacer lo que puede con lo que tiene a mano, apelar a la creatividad, y Dios dirá cómo termina todo esto, ¿no? Claro. Yo te digo, estoy en lo personal, en una etapa de transición, porque el virus chino ha pegado a gente conocida, muy cercana, con una muerte muy cercana, y gente que sana, pero bueno, con lo cual uno dice, uno se replantea también del riesgo, porque uno tiene hijos chicos, qué sé yo. Pero después uno empieza a indagar, y lamentablemente mueren de COVID o con COVID, pero bueno, digamos que mi cabeza hizo un quiebre esta semana, y realmente creo que hay que dejar expuesto todo lo que están haciendo, porque creo que hay mucha mentira detrás de todo esto, y no se puede jugar con el sufrimiento y hacer de esta enfermedad algo tan impersonal y tan terrible y trágico. Me parece perfecto. Excelente punto, ¿no? El que usted mencionaba. Y nada, así como ya ir cerrando, digamos, ¿no? Que ya más o menos se cumple la hora, aunque igual unos minutos más nos extendemos. ¿Usted cree que hay una esperanza, digamos, entre todo lo que obviamente relaciona el tema educativo, digamos, en el futuro juvenil, de los jóvenes de hoy en día, y lo que depara en el país? ¿Cree que hay una esperanza de tratar de cambiarlo o mover el eje, digamos, actual? Sí, totalmente. Viste que yo te dije, a ver, Martín y Guille, ustedes son privilegiados, ¿no? Porque tienen la oportunidad de estudiar,
son personas instruidas, la posibilidad de estudiar, tienen criterio. Pero ustedes saben que en la Argentina y en el mundo, y sobre todo en la Argentina, hay una generación que está quemada, ¿sí? Sí. Y sabemos a lo que me estoy refiriendo. Pero ¿qué? ¿Vamos a dejar afuera ese grupo de gente quemada o vamos a actuar humanamente para sacarlos de eso? Entonces yo siempre digo, y el interactuar con alumnos me hizo aprender, yo siempre digo, de todas las multinacionales que trabajé, el mejor de mi trabajo fue ¿sí? Porque trabajo todo el día con jóvenes, ¿sí? Y ustedes son la esperanza. Ustedes son la esperanza y creo muchísimo en la juventud y por eso es que los aliento siempre a que sean políticamente incorrectos, que reclamen, Claro. a que, sin ser irrespetuosos, ¿no? Claro. A que reclamen. Ustedes son los que van a mover el eje, ¿sí? Ustedes son los que están empoderados a cambiar el rumbo de la historia. Y hay que buscar gente que los entienda, hay que buscar gente que los acompañe, hay que buscar gente que pueda hablar su idioma aún siendo mucho más grande que ustedes. Y somos muchos los que podemos hablar ese idioma y somos muchos los que tenemos ganas. Y si vos me preguntás a mí, la juventud es la apuesta más fuerte que tiene este país. Y así como a los viejos hay que cuidarlos, para mí mi debilidad son los viejos y los chicos y los niños. Entonces, como hay que cuidar a los viejos, hay que cuidar mucho a los chicos desde que son chiquititos, y trabajar. Trabajar es un proceso largo, ustedes son jóvenes, recién empiezan a desandar la vida, y bueno, y no dejarse engañar nunca más por esto que está tan de moda, que es el progresismo, falta de valores, y la tontera como forma de vida. Así que los aliento y estoy 100% creído que la juventud va a sacar este país adelante, sin duda. Perfecto. Guille, no sé si querías ir culminando con alguna pregunta que tengas o algún... Había pensado una, no sé si quiere responderla, no sé, a ver, es también con respecto a la religión, pero ya es un poco más abstracto, menos personal, en un ámbito más macro, en el sentido de ¿Sí? ¿qué rol cree usted personalmente, ¿no? Sí. Que debería ocupar la religión, sea esta cualquiera de las existentes, en la sociedad, el Estado y también en la educación, porque claramente es un tópico que lo toca a usted. A ver, me parece, en la parte de educación hay gestión educativa pública de gestión estatal, privada laica y privada religiosa, ¿no? Exactamente. Y cada uno le dará cada una tiene su carisma, de las que son religiosas tiene su carisma, y está bien, es una de las ofertas que existe. Yo defiendo la mía, porque el carisma que nosotros predicamos es el que me da mi sustento de valores como forma de vida, pero la religión y el Estado, me parece que no tiene que ir de la mano necesariamente. La iglesia no está para hacer política. Los líderes religiosos no están para hacer política. Sí, nuestros líderes religiosos tienen que marcar las injusticias y digamos la desigualdad bien entendida, no mal entendida. Claro. Y advertir cuando se está violando un derecho universal, que es el derecho a tener una vivienda, a comer, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente se han mezclado tanto las cosas, se han mezclado tanto las cosas que le ha hecho muy mal al Estado y a la Iglesia, ¿no? La Iglesia hace muchas cosas buenas, toda la Iglesia, no solamente la nuestra, hace muchas cosas buenas y también se mete donde no debe meterse en algunas oportunidades, pero bueno, pero no, yo creo que desde el punto de vista social, cada uno es derecho de elegir lo que quiera.
Imagínate si voy a discriminar a alguien por su creencia, sería una tontera, Claro. inclusive al agnóstico. Ahora sí, cuando viste que discutir de fútbol o de Sí, política y de religión es lo peor que hay, ¿no? Pero bueno, yo creo que, pero gracias a Dios, veo que los jóvenes hoy son más tolerantes, sí están más alejados, ¿no? de Dios, eso sí lo veo, están más alejados de Dios, pero bueno, algo tendremos que hacer los que tenemos algún grado de responsabilidad, para que se acerquen. Y yo trabajo todos los días para que se acerquen, porque es un buen ejercicio. Claro, o sea que en 2 palabras usted cree en la libre opción y no en la imposición. Claro, Perfecto. absolutamente. A mí nadie me obligó a ser católico, Claramente. ni cristiano. Y tuve, a ver, y si vos me decís en mis años de vida, si alguna vez perdí la fe, pero lógico que perdí la fe. Muchas veces, me cuestioné millones de veces. Pero bueno, Dios siempre está y me dice, acá estoy, Deca, acá estoy, y el otro acá a la izquierda, el diablo me dice, mentira. Pero siempre, pero gana el de la derecha. Amén. Perfecto. Quería, ya para ir ahora sí finalizando, usted ayer tuiteó de que usted usted va más allá de la grieta de carreras entre alumnos. Usted Sí, simplemente brinda Sí. el apoyo a todo aquel que se esfuerce en estudiar. Pero por supuesto, imagínate, eso surgió a través de un tuit donde excluían, todo el mundo creyó que era porque excluían mi carrera. Cada uno, si quieren decir que el ingeniero industrial es vago, que el ingeniero industrial es el clínico, ¿sabes las cosas que escuché decir de cada profesión? Entonces, yo, en un momento dado, cuando las cosas estaban desmadrando, dije que yo jamás apostaría a una grieta. El que quiere estudiar, a ver, y va concatenado lo que dije antes, ¿no? Si yo estoy diciendo que el fin último es ser feliz, y ser feliz es ser psicólogo, médico, carpintero o no tener un título, eso es lo primordial. Claro. Cada uno es dueño de elegir la carrera que quiera, pero siempre sean felices, elijan su vocación, porque si eligen la vocación equivocada, ¿sí? Si eligen la vocación equivocada, no van a ser felices, porque nadie hace algo que no le gusta y termina siendo feliz. Y el que elige algo por dinero, termina fracasando, ¿sí? Muchas veces pasa, y fíjense, pasa en series americanas, donde estudian, porque el médico gana fortuna, no es como el de acá. En Estados Unidos, un médico decide, a la mierda, este tipo, o sea, sinónimo de médico es millonario. Hay algunos que estudian medicina para ser millonarios y cuando llegan no les gusta lo que hace y fracasan y terminan manejando Uber. Entonces, a eso me refería, cero grieta en eso. Estudien, eso sí, estudien. Y no para tener un título, estudien. Y porque un título universitario, así sea de la UADE, de la PIDE, de la UVE, de lo que me digan, no te lo da, el prestigio no te lo da el cartón, el prestigio te lo da el trayecto, tu trayecto en la vida y tu trayecto como persona. Entonces, elijan la carrera que se les cante y sean felices. Y porque nos necesitamos todos, los ingenieros, de los médicos, de los sociólogos, de los políticos, todos nos necesitamos porque es un mundo hiper multidisciplinar e interactivo. Entonces, por supuesto que no participo en ninguna grieta y apoyo a todas las carreras. Perfecto. Sí, totalmente de acuerdo con sus palabras, Esteban. Fue un placer tener a usted como invitado. Bueno, digo lo mismo, totalmente satisfecho y un honor haber hablado con usted. La verdad que se van a poner celosos algunos, pero debe ser una de las veces que la pasé mejor, sin duda. Me sentí muy bien y creo que es la más profunda de las charlas que tuve, así que Guille y Martín, le agradezco enormemente, porque pude hacer catarsis también. Me pareció realmente me pareció una charla
como si estuviéramos tomando un café o una birra, ¿sí? Claro, Tal cual. cada La idea verdad del programa. La idea del programa es más o menos poner al invitado como si fuera otro más, no necesariamente una entrevista. Los felicito y les agradezco enormemente. Y también la buena onda siempre que profesan por Twitter. A veces derrapo, me mando macana, ¿viste? Pero bueno. Todos derrapamos en Twitter, no se preocupe, señor. Pero es un antro hermoso y bueno, los felicito a ustedes por el programa y me divierto mucho y les agradezco la oportunidad de expresarme, ¿no? Porque no, que alguno escuchará y como siempre digo, si le hago clic a alguno, ya valió. Y ustedes me hicieron un clic a mí, así que ya valió la pena. Bueno, nos alegramos y le agradecemos que haya venido y se haya expresado con tanta soltura. Bueno, abrazos, capos. Bueno, obviamente, muchas gracias a la gente que nos estuvo escuchando a lo largo del programa. No se olviden de seguirnos en nuestros arrobas. Acá, bueno, al excelente el decano en Twitter, que es @EstebanVargas04. Lo pueden seguir siempre y en todo momento, y totalmente recomendable que lo sigan desde ya. Acá a mi colega, a mi amigo, a @CMazamorra, y obviamente a mí, a @MartinLeSnow. Aquellos que nos van a escuchar en Malas Noticias el próximo martes a las 4, no se olviden de seguir el canal y a seguir los anteriores capítulos o a los siguientes. Y bueno, muchas gracias por escuchar, nos vemos.